Buenos días a todos nuestros amables oyentes. El día de hoy abordaremos un tema un tanto polémico que es sobre la diversidad en general. Digamos, también hablaremos sobre, digamos, las repercusiones que puede llegar a tener las acciones de ciertas personas hacia la gente que piensa o es diferente en general a ellos. El día de hoy les hablaremos, pues, mi persona, Brian David Ramos, y mis compañeras Luisa Fernanda Rendón, Tatiana Suárez Ateortúa y Julia Dayana Cotazo. Listo. Como Brian ya nos estaba mencionando, vamos a tocar, digamos, temas un poco polémicos en los que, de los que se ha hablado a lo largo del tiempo, así hace muchísimos años, y de los que hay demasiadas como decisiones y pensamientos divididos. Vamos a tratar un poco sobre la homosexualidad, sobre la diversidad sexual, también sobre, digamos, ciertas acciones en cuanto a racismo y cultura se refiere. Bueno, a mí me gustaría empezar dando pues como una alusión a la película Plegarias por Bobby. Y pues en la película, por ejemplo, uno de los padres de hijos homosexuales decía que uno cuando es padre, uno no se alegra cuando un hijo le dice que es homosexual, pero es por las consecuencias que trae el hecho de ser homosexual en una sociedad que no acepta las diferencias. Entonces, por ejemplo, las mujeres siempre nos tratan de que, bueno, eres mujer, qué pesar que eres mujer, qué lástima de ti porque eres menos capaz, pero cuando se habla de una persona homosexual, o sea, primero va el hombre, el macho alfa, luego sigue la mujer, que pesar, qué lástima de ella porque es menos capaz, y luego más debajo de ella están las personas homosexuales o con una sexualidad diferente a a la que todos, pues a la que está aceptada socialmente. Entonces, a esas personas lo que les pasa, o sea, la consecuencia de ser así en una sociedad como esta es la burla, es burlarse de ellas. Claro, y por ejemplo en esta película de Plegarias de Bobby se ve, digamos, esa madre psicorrígida que cree fielmente y muy literalmente en la palabra de la Biblia, ¿cierto? Pero creo que solo para ciertas partes, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando el hijo le confiesa que es homosexual y todo el asunto, ya pues armó, no, pues lo peor del mundo, ¿cierto? Satanás se le metió al pobre niño, no sé, por poco le echa agua bendita en la cara o le realiza algún exorcismo, alguna cosa por el estilo. Y también lo peor es que bajo esa misma convivencia que se tenía en el hogar, el hijo, o sea, Bobby, también siente que está haciendo algo malo, que es malo ser así. Incluso él trata de cambiar al principio, pero él dice como que no, no quiero ser así, quiere como que luchar contra lo que es realmente. Y digamos que eso tiene una consecuencia, ¿cierto? Cuando digamos ya no puede con la presión, como que todo el mundo se le viene encima, él se suicida y la madre ahí, digamos, tiene que pasar esto del suicidio para que la madre tome conciencia y diga, uy, ¿qué pasó aquí? Claro, el cambio se da, digamos, paulatinamente, pero al final ya se da cuenta y es algo malo. Se da cuenta que no es bueno, por así decirlo, tomar tan literal la palabra de la Biblia en todos los aspectos. Y trata de dar como un mensaje a esas madres de que sí, tienen que escuchar a sus hijos, tienen que saber comprenderlos para evitar este tipo de cosas. Claro, es que es muy impactante que tengan que pues pasar sucesos así como detonantes para el ser humano para llegar a entender y aceptar ciertas cosas, sobre todo hablando pues de estos temas de diversidad, porque existen pues las personas que se cortan, muchos que intentan hacer suicidio simplemente por una identidad diferente. Y solo es en ese momento en el que se ven este tipo de acciones en las que se toma como una acción. Claro, y otra película que también nos enseña mucho es la de La chica danesa, que es una persona que no se siente realmente de lo que él biológicamente es, que es un hombre. Entonces, él hace lo que normalmente hacen las personas, se casan, forman su hogar, pero ¿cuál era el problema? Que no tenían hijos. Entonces, eso hace que él se sienta reprimido, o sea, haga cosas que él no se sienta bien.
Bueno, eh, ahora vamos a darle paso a un invitado muy especial y creo que la indicada para hacerlo es Juliet. Por favor, cuéntanos un poquito. Bueno, les voy a presentar a mi tío Felipe, que él está en un proceso de, biológicamente es hombre, como lo podemos ver, pero él se siente mujer. Entonces, él les irá contando cómo ha sido su proceso durante este tiempo. Hola, mucho gusto. Eh, Mi nombre es Mariam y tengo 27 años, vivo aquí en Popayán y pues mi experiencia pues es una experiencia muy bonita, sí, ha sido una experiencia bonita, no voy a negarlo, pero pues de frustraciones también y pues, ¿cómo les empiezo a contar? Pues a ver. No voy a decir que desde que nací, no, porque pues uno, el uso de razón, pues pienso que uno lo empieza a mirar como eso es como desde los 6 o 5 años, ¿no? Eh, yo siento que desde esa edad yo empecé a sentir eso, de que pues a mí me gustaban las cosas de las niñas, yo veía a mis hermanas, que ellas pues tenían el cabello largo, y yo decía, yo también quería, yo quiero tener el cabello largo, y las muñecas, bueno, desde ahí empecé yo. Ya, ya cuando fue pasando el tiempo, ya como a los 14 13 años, bueno, es ahí donde uno ya empieza, bueno, ya como la orientación sexual, ¿no? Bueno, el gusto por el otro género. Entonces, pues, siempre yo me he caracterizado, me han gustado siempre los hombres. Entonces, ahí también fue como más la lucha, ¿no? Porque ya pues lo empiezan a mirar, como no, a discriminarlo, y bueno, en fin. Pues aquí estoy, pues, no sé, lo que ustedes me quieran preguntar, estoy pues, dispuesto a responderles lo que ustedes quieran. Ok. En el entorno familiar, usted, digamos, ¿cómo ha sentido que se ha comportado su familia acerca de su orientación y de su identidad sexual? Se han comportado muy bien, hasta ahora no ha habido rechazo, pues no sé, no les he contado a mis papás no les he contado, no sé ellos cómo lo vayan a tomar, pero hasta ahora mis hermanos, todos ya saben de mi orientación y mi identidad de género, ya saben lo que yo siempre he sentido. Hablábamos ahora del hecho de que te llamaran Felipe y de que tú eres Mayria. Entonces, quería pues que nos contaras un poco acerca de cómo te hace sentir el hecho de que te llamen de esa manera. Mm, eh, pues A ver, pues en mi caso, como les decía, a mí me cuesta mucho decirle mal. ¿Por qué? Porque pues desde que nos criamos, pues yo a él lo he visto biológicamente hombre y pues a mí me está costando mucho. O sea, es un proceso que mi familia, o sea, mi núcleo, mi papá, mi mamá y mi hermano, todavía estamos como asimilando. ¿Por qué? Porque mi hermano también es como, o sea, como que no está de acuerdo todavía, pero pues tampoco es que nosotros lo hagamos sentir mal, nada. Pero sí, o sea, a mí todavía me cuesta eso de que decirle mal. O sea, para mí él es Felipe. bueno, lo que te voy a responder, cuando me llaman, o sea, a mí la verdad a mí no me molesta que me llamen porque pues yo sé que yo biológicamente nací hombre, en un cuerpo de hombre, perdón, estoy en un cuerpo de hombre, pero no, la verdad no me molesta que me llamen por el nombre porque pues de igual forma hay que respetar el pensamiento de los seres humanos, de la gente. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que Dayana dice que el hermano de ella no está de acuerdo, pero ¿cómo puede estar de acuerdo si es la forma de ser de uno? O sea, uno no puede estar de acuerdo con lo que siente la otra persona.
La única que puede estar de acuerdo es la persona que lo siente. Entonces me llama mucho la atención. Eso sí es cierto. Pues claro, o sea, cada quien es libre de sentirse como quiere. Hablábamos ahorita sobre la Miss Universo, la Miss España. Estábamos hablando pues sobre que había sido aceptada en el Miss Universo Entonces, y bueno, quiero que hables acerca de eso, por favor. bueno, para mí, pues, o sea, es un logro que bueno, una persona trans, igual que yo, pues, haya ido hasta allá, ella llegó demasiado lejos. Y pues, como hablábamos hace ratos, pues, más que todo, pues, o sea, pues, como en este país, en España, ella representó al país España, ¿no? Y yo pienso que España es un país que ya, digamos, en estos temas de la diversidad sexual, eh, ya están abiertos, ¿me entienden? O sea, ya son como que ya entienden más esto. Entonces, pues ellos pues dijeron, no, pues hagamos esto, pues para que la sociedad entienda de que pues todos los seres humanos pues somos diferentes y tenemos diferentes pensamientos y pues ante todo pues somos iguales, ¿sí? Ya sea el pensamiento sexual, en fin, todo. Entonces, pienso yo que pues lo hicieron como para dar un mensaje a la sociedad, ¿no? Sí, a la sociedad. Y lo que decíamos ahorita, pues yo también te hice la pregunta. Por ejemplo, si en el mundo, digamos, no existieran, digamos, la separación entre sexos, o sea, entre identidades, entre ser hombre o ser mujer, si tú sentirías la necesidad de transitar, de, de querer transformar tu sexo biológico. ¿Cómo puedo responder? ¿Sí? A ver, si no hubieran, ¿cómo fue que me dijiste? ¿Me vuelves a repetir la pregunta? O sea, si no existieran, digamos, las identidades sexuales, porque pues ese se supone que es como un invento de la humanidad, la identidad sexual es un invento de la humanidad. Entonces, si la identidad sexual no hubiera sido inventada, si no hubiéramos sido separados entre hombres y mujeres, usted necesitaría, o sea, sentiría la necesidad de transitar entre ambos sexos. Es una pregunta muy difícil. A ver, pues, o sea, uno a veces dice, ¿no? Que mm, uno quiere, o sea, digamos, ¿cómo explico? A veces uno dice que uno tiene un pensamiento, o sea, de uno, ¿sí me entienden? Un pensamiento de uno, pero a la vez uno se va yendo como a lo que la sociedad quiere, como quiere que lo vea la sociedad, ¿sí? Ujú, Entonces, sí. pues yo diría que, mm, pues, no sé, pues yo diría, pues yo me quedaría hombre si no hubieran o sea, esa separación, bueno, hombre y mujer, ¿no? Pues yo diría, pues, lo haría, pues, o sea, como se está llevando, ¿no? Eh, iba a hacer otra pregunta, pero se me fue. Bueno, Alguien, Luisa, por favor. no, yo creo que es, es muy interesante conocer, digamos, la perspectiva de una persona que pasa y vive eso, ¿cierto? Porque nosotros, digamos, podemos estar muy informados, podemos conocer muchas cosas, pero nunca va a ser tan certero como lo que verdaderamente siente una persona, que es lo que a la larga nos identifica. Entonces eso sí me parece como muy importante. O sea, yo creo que todo el mundo debería tener ese tipo de conversaciones para entender muchas cosas, ¿cierto? Que no todo es tan fácil para ninguno de los dos lados, ¿cierto? Y no sé, me parece muy, muy valiente y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, Eh, bueno, y entonces, hablando un poco de lo que ya, digamos, hemos mencionado de esto de la diversidad sexual,
y tomando pie pues de otro tipo de diversidades, como por ejemplo el racismo. Entonces, ¿qué pasa con una persona que, que se identifica de otra manera y aparte, digamos, tiene un color o una raza que es indiscriminada? ¿Qué creen ustedes que sucede ahí? No, pues ahí sí sería como que discriminado por todos los lados, ¿cierto? Pues como dice, digamos, un autor, un gran sexólogo, excelente persona, llamado Carlos Mario Sánchez Villegas, en uno de sus artículos, ¿cierto? La nueva Edad Media y el exterminio de la diferencia, se puede observar como esa especie de regreso, esa cacería de brujas, ¿cierto? Pero en esta vez no son brujas, ¿cierto? Esta vez es con la diversidad en general. En ese tiempo, digamos que se perseguían a las brujas porque eran mujeres que, digamos, pensaban diferentes, se salían de ese paradigma de, la mujer que se quedaba en la casa sin hacer nada, sin hacer bullita, el objeto, pues, de la casa, y se atrevían a hacer otras cosas. Igual creo que está pasando ahora, y el autor lo expone en este texto, es como una especie de cacería de brujas de las personas que son diferentes al modelo, a ese arquetipo pues de hombre heterosexual blanco. Entonces imagínense pues aparte de, por ejemplo, una persona negra y que aparte sea homosexual o tenga una identidad de género diferente, ¿cierto? O sea, me imagino que debe ser una discriminación impresionante. Y muchas veces la gente no dimensiona esto, porque digamos que si a un niño, por ejemplo, le da por expresar esa diversidad en el colegio y le hacen bullying. Por ejemplo, en la película colombiana Las Mariposas Verdes se ve cómo pasa esta situación y el niño al final, el joven pues se termina suicidando. Entonces sería bueno como concientizar aún más a la población de que en pleno siglo XXI, ¿cierto? Sigue generando ese tipo de actos. Y decirles, pues mira, tus acciones tienen consecuencias y pueden ser consecuencias muy trágicas. María, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú te viste, por ejemplo, La chica danesa? ¿Te viste esa película? Sí, sí me la vi. ¿Y qué te pareció? ¿Qué Bueno, pensaste? es una película, pues, o sea, explica la realidad pues, de lo que nosotros las personas trans pues, estamos sintiendo, ¿no? Pues ahí no muestran, o sea, digamos, como tal, un tratamiento, digamos, un tratamiento hormonal como tal, no lo muestran. Pero, o sea, sí muestran, pues, o sea, como debería comportarse un hombre, ¿no? Porque, pues, el tipo, pues, bueno, la mujer, ella se casa y pues ahí, o sea, cuando ya se casa, después ya empieza como a encontrar todos esos sentimientos, le revuelven todo eso en la mente y ella pues toma decisiones, ¿no? O sea, me parece bonito porque la mujer le ayuda, o sea, pues no sé si fue así, bueno, no sé cómo explicar. Yo a veces me pregunto, ¿será que ella influyó en el cambio que él tuvo o qué? Es que yo siempre me hice esa pregunta desde que me la vi. O sea, ¿será que las personas influyen en ello o eso es algo que... Yo Pues pensaría, yo creo que no, porque sí, dale, dale, Tatiana. bien, bueno, yo creería que no, porque él desde un inicio, pues no, o sea, cuando va más avanzado, cuando va muy avanzado en el proceso, eh, cuenta que él, por ejemplo, estaba jugando, pues sí, digamos, había sido educado como un hombre y él estaba jugando y en algún momento él quiso vestirse de mujer y se sintió que era ella y se sintió que era más ella que nunca. Entonces yo opino que no, o sea, que desde un inicio esa persona era una mujer dentro, aunque estuviera dentro de un cuerpo de hombre. El problema fue que siempre fue reprimida y nunca pudo digamos, mostrar lo que realmente era. Y ahora sí, Brian continúa. Pues Bueno, pienso yo ya como ir concluyendo, digamos, el tema. Y pienso yo que eso, ¿cierto? Como también para dar mi opinión sobre al respecto, eso es algo como intrínseco de la persona, ¿cierto? Uno como que llega a cierto punto en que se da cuenta, y mira, yo quiero esto, a mí me gusta esto, me gusta verme así, me gusta sentirme así.
Entonces, si bien es muy bueno sentir el apoyo de la otra persona, ¿cierto? Como en el caso de la chica danesa, la esposa le ayudó mucho y me parece que tuvo una valentía impresionante porque no cualquiera hace eso, ¿cierto? Más en esa época, ¿cierto? Entonces me parece que por un lado es muy importante el apoyo de las personas que nos rodean, y por otro lado creo que la tarea es concientizar a las personas que todavía están como en un pensamiento un poco arcaico, diría yo, no sé, nuestro deber, digamos, por así decir, nuestro deber moral como personas que estudian y todo eso, y van a una universidad y todo el asunto, es como repartir ese conocimiento, ¿cierto? Poco a poco, digamos, las cosas pueden ir cambiando, y transformar este mundo en un mundo mejor. Yo, para complementar la conclusión de Brian, quiero como adicionar la observación de que es las personas a nuestro alrededor o alrededor de otras no influyen en sus, ¿cómo decir?, en su decisión de identidad, pero yo creo que sí brindan valentía, brindan como esa tranquilidad para poder hablar, para poder llegar como a uno sentirse más libre de expresarlo, ¿cierto? Supongo que sería una ayuda. Y bueno, muchas gracias a María por venir, y a todos pues ustedes por haber discutido este tema conmigo, ¿cierto? Me pareció muy, muy interesante. Creo que uno entiende muchas cosas. Entonces, muchas gracias. Buenos Eh, chicos, me, entonces, dale. me encantó algo que dijo María y fue que en la película La chica danesa eh, enseñaban cómo ser hombre y creo que pues también deben enseñarnos cómo, o sea, creo que digamos que es un tema que se nos hace muy difícil entender porque no lo estamos viendo en carne propia, pero siempre hay que ser comprensivos y siempre hay que tratar de entender las diferencias y, y creo que no solamente cómo ser hombre, sino cómo ser persona. Entonces, me gustó mucho el aporte que hizo María al respecto. Y listo. Bueno, y también para finalizar, también quería concluir que pues el antes y el después de ahora, tanto en lo de la diversidad como el racismo, nos damos cuenta que ha ido cambiando, porque antes pues se esclavizaba a a las personas de color y las vendían como ganado. Entonces nos damos cuenta que ahora también ellos han ido mejorando la situación de ellos y ha habido aceptación de todo tipo de diversidad en el tiempo de hoy. Bueno, no siendo más, gracias a todos nuestros oyentes por participar en esta segunda edición. Esperamos que hayan disfrutado la charla y la entrevista, ¿cierto? Y pues no siendo más, aquí nos despedimos. Bueno, Muchas Chao. gracias. Hasta luego. hasta Chao. luego.